Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la inteligencia artificial aplicada en la parte del sector hotelero, en la industria de la hotelería. Y bueno, mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández. Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla con la siguiente presentación para que vayamos platicando un poquito acerca de esto. Entonces, como bien sabemos, hoy día la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas que nos permiten solucionar problemas que son automatizados de manera sistemática. Entonces, podríamos decir que la inteligencia artificial ha comenzado a transformar la industria hotelera y no solo esa, sino algunas otras más. Y lo que hace es que mejora tanto la experiencia del cliente como la eficiencia operativa de las cadenas hoteleras. Entonces, voy a presentarles algunas de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en lo que es este sector. Vamos a hablar de 10 cuestiones fundamentales. En principio vamos a hablar de los asistentes virtuales, vamos a hablar de la gestión de las reservas y los precios dinámicos. También tocaremos el punto de la experiencia personalizada para el huésped, la automatización en la gestión de las habitaciones. En quinto lugar, tocaremos el tema de optimización de la operación hotelera. Y en la segunda mitad de la presentación hablaremos del análisis del sentimiento y opiniones de los clientes, todo lo que tiene que ver con la seguridad y prevención del fraude. Hoy que tenemos muchos hackers, que toda nuestra información, tanto de tarjetas de crédito, nuestros datos, teléfonos, correos, etcétera, se encuentran a veces en la red, de tal suerte que tengamos mucho cuidado aquí. En la parte 8 hablaremos del marketing y la publicidad personalizada. En la 9 de la gestión de los recursos humanos y cerraremos la plática con la mejora en la experiencia del huésped. Sin más preámbulo, vámonos a la primera parte. Entonces, los asistentes virtuales. Bueno, hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de llevar a cabo búsquedas y demás y hacemos preguntas. Estas preguntas suelen clasificarse de acuerdo con la frecuencia con la que nos las están formulando. Entonces, hay una sección que se llama FAQ, que en inglés significa Frequently Asked Questions, o sea, preguntas que normalmente se formulan, ¿verdad?, para resolver ciertas dudas y estas las podemos nosotros meter en bases de datos de tal suerte que cuando un nuevo usuario tenga una de estas dudas que ya ha sido una y otra vez preguntada, podamos nosotros invocar rápidamente de esa base de datos la respuesta y se la podamos presentar inmediatamente. Esto puede estar operando todo el tiempo, 24 horas al día durante 7 días a la semana, de tal suerte que nosotros podemos hacer, por ejemplo, cuestiones como, oiga, ¿qué datos necesita para hacer una reserva? Bueno, pues se necesita el nombre, el día de entrada, la hora de entrada, el día de salida, la hora de salida. Se necesita los datos de la tarjeta de crédito, el origen de dónde viene, si va a llegar en auto, si va a llegar en avión, si va a llegar en autobús, etcétera. Entonces, toda esta información nosotros la podemos automatizar y a través de la inteligencia artificial podemos compartirla directamente con nuestros clientes. También nos permite una personalización. ¿Por qué? Porque con estos sistemas nosotros podemos ir identificando cuáles son esas preferencias de los clientes. Cualquiera de nosotros que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de utilizar Netflix, utilizar Amazon, Mercado Libre, Spotify, pues le podemos poner algún tipo de película, ¿verdad? Por ejemplo, el estilo de películas de acción. Entonces, no sé, le ponemos ahí una película Rambo, ¿verdad? Y luego nos va a sugerir otras películas, Terminator, ¿no? Ya más actuales, Misión Imposible, etcétera, porque son películas del mismo género y esta inteligencia artificial nos da esa oportunidad. Lo mismo pasa en la cuestión hotelera. Estamos buscando hoteles tal vez de tipo ejecutivo y vamos a ir a Guadalajara. Bueno, cuando querramos ir ahora a Monterrey, pues nos va a proponer hoteles de esa naturaleza, porque ya se está alimentando este algoritmo con toda esa información de un usuario y puede hacer estas búsquedas y consultas personalizadas. Ahora, en la parte 2 podemos hablar de la gestión de reservas y precios dinámicos. Sabemos si hemos tenido la oportunidad de utilizar plataformas como Expedia, que los precios, por ejemplo, de los boletos de avión van cambiando en función del día que uno va a viajar, de la época. No es lo mismo, por ejemplo, viajar una tarde de viernes o sábado que viajar una madrugada de jueves o de miércoles. No es lo mismo viajar en la época de vacaciones de Semana Santa que viajar en octubre
o viajar en Navidad o en Año Nuevo. Estos precios van cambiando, entonces nosotros podemos alimentar con algoritmos y en función de la demanda, nuestras aplicaciones van a ir dándole al cliente los precios correspondientes a esa situación en particular. Antes todo esto se hacía a mano y de alguna manera lo que se tenía que hacer era establecer ya un precio fijo y tal vez sí se tenía por temporadas, época baja y época alta, pero era muy fijo, era muy estático. Ahorita todo esto es dinámico. Entonces, ¿qué tal que al mismo tiempo tres usuarios tienen interés de ir a Cancún y que los tres quieren hacerlo por avión? Entonces, por leyes de oferta y demanda, la línea aérea, vamos a suponer Aeroméxico, tiene que vender al mejor postor. Entonces, les va a ofrecer un precio que esté de acuerdo a las necesidades en tiempo real que se están teniendo. Y los tres usuarios pueden estar en lugares totalmente diferentes. Uno puede estar en Mexicali, otro puede estar en Zacatecas y el otro puede estar en Veracruz. Los tres quieren viajar a Cancún. Bueno, les va a ir poniendo un precio a ver quién es el que lo compra y en función de eso, pues puede obtener un mejor beneficio. Entonces, todo esto también nos ayuda para ir documentando estadísticamente cuál es la demanda que va teniendo nuestro hotel en función de la época del año, de los puentes. Aquí en México, pues sabemos que cuando hay un puente entre semana o un día festivo, se mueve al lunes anterior o al lunes posterior, dependiendo de la fecha en particular, de tal suerte que se junta con el fin de semana. Entonces ya tenemos sábado, domingo y lunes juntos para motivar el turismo, para motivar la movilidad de las personas y de los huéspedes, en este caso para nuestros hoteles. Entonces, podemos optimizar los precios en épocas de temporada baja, podemos tener ofertas muy atractivas para que los clientes se animen a visitarnos y en épocas de temporada alta, pues repito, venderlas al mejor postor. Aquí, aquel que nos ofrezca más recursos por la habitación, pues es al que le vamos a vender ese hospedaje. Muy bien. Entonces, la tercera parte tenemos que hablar acerca, insisto, de esta experiencia personalizada para el huésped. Podemos tener recomendaciones personalizadas. El reconocimiento facial en día ya es una realidad. Cualquiera de nosotros que tenga un teléfono celular reciente, pues sabemos que incluso podemos acceder a la información que tenemos dentro del teléfono celular a través del reconocimiento de nuestra cara. Entonces, es una herramienta interesante. Por ejemplo, hace años tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Múnich, allá en Alemania, y desde que llegué al aeropuerto, bueno, pues ya tomé un taxi que me llevó al hotel. Me recibieron y empecé a ver cómo ya manejaban esa parte de la inteligencia artificial. Estoy hablando de hace 14 15 años, pero cuando yo llegué al check-in, pues di mi pasaporte, di todos mis datos, los días que iba a estar, etcétera, ya la reserva estaba hecha y me asignaron una habitación, la 403. Entonces, cuando yo me muevo a mi habitación, lo primero es que abro la puerta, se prende una luz, ¿verdad? Bueno, para mejorar la visibilidad que existía. Era un poco tarde, eran como 6 7 de la noche, y se prende la pantalla. En automático se prendió la pantalla. Yo no activé el control remoto, simple y sencillamente se prendió y puso mi nombre. Bienvenido, David, en inglés, desde luego. Welcome, David Delgado, to our hotel. We hope that you have a very nice experience with us. Entonces, tenemos la fortuna de recibirlo y esperamos que tenga una excelente experiencia con nosotros. Entonces, ya venía mi nombre, venía mi apellido, las fechas, etcétera y daban recomendaciones personalizadas en función, uno le va diciendo a estos algoritmos de inteligencia artificial si va por negocios, si va por placer, si va con la familia, si va solo, y va recomendando cosas. En alguna ocasión también en un hotel allá en la zona de Tokio, llegué al aeropuerto de Narita, me moví hacia la zona de Shinjuku y llegué a la parte ahí donde está la BMW en Tokio, que tiene un hotel que se llama Washington, así como la capital de los Estados Unidos. Entonces llego y me asignan la habitación, recuerdo muy bien, 777, porque bueno, esa es una película aquí en México que teníamos de un actor cómico que se llamaba Cantinflas y que en alguna ocasión hizo del patrullero 777. Entonces nunca se me va a olvidar esa habitación. Entonces cuando yo llegué en ese entonces me tocó asistir porque fui a Corea a una estancia de investigación en plan, digamos, de actividades laborales y demás. Entonces me recomendaron restaurantes, me recomendaron actividades recreativas para ese perfil. Cosa distinta, ¿verdad? Por ejemplo, si uno va en plan, digamos, de vacaciones con la familia, pues es que estás en Japón,
vete al puerto, vete a dar una vuelta en una embarcación, vete al centro de diversiones, vete a la feria, vete a una pelea de sumo, etcétera. Entonces, cada uno va teniendo esa personalización, pero todo es con los datos que uno va alimentando esta inteligencia artificial. En el punto número 4 podemos hablar de la automatización en la gestión de las habitaciones. Aquí nosotros podemos tener el control de la habitación inteligente. Por ejemplo, nosotros podemos controlar la temperatura, podemos controlar el acceso incluso a la habitación a través de una tarjeta, un sensor, huella digital o incluso una combinación, de tal suerte que ya no necesitamos las llaves. Aquellas llaves de metal que solían darnos, ¿verdad? Hace unos cuantos años, pues ya son innecesarias, son irrelevantes. Incluso por reconocimiento facial nosotros podríamos ingresar a nuestra habitación y podemos darle preferencias. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar en Italia, muy cerca de Roma, en una ciudad que se llama L'Aquila, y me tocó hospedarme en una habitación tal que yo le programé la calefacción y yo le decía, ¿sabes qué? De 6 de la tarde a 9 de la noche, por favor, incrementa a través de los calentadores la temperatura de la habitación y pónmela en 22, 23 grados centígrados, que es lo más agradable. Ya después de eso ya no era conveniente porque uno se va a dormir y se reseca mucho el ambiente. Como son calefacciones que funcionan a través, sí, de gas, que está calentando el agua de alguna manera, pero que a la vez esta agua al circular por estas calefacciones absorbe cierta humedad, entonces se reseca y a uno le empieza a dar tos. Se siente una cuestión bastante incómoda. Entonces, esa parte nosotros la podemos programar para que nos tenga esa situación. Las bocinas, como el asistente de Google, la bocina de Alexa, podemos programar para que cuando nosotros abramos la puerta de nuestra habitación, nos ponga música ambiental, nos dé las noticias, nos dé el pronóstico del tiempo, en fin, nos diga una serie de cuestiones que nosotros previamente ya le hicimos saber a esta inteligencia artificial. Y desde luego el mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos prevenir antes de que se requieran reparaciones mayores, digamos, las actividades que nos van a permitir, por ejemplo, mantener bien pintada nuestra habitación, vamos a tener las ventanas perfectamente limpias, la regadera que no tenga óxido, etcétera, y nos puede la inteligencia artificial ir indicando, ¿sabes qué? Ya necesita su siguiente mantenimiento porque el último que le hiciste fue hace un año. Es un poquito cualquiera de nosotros que tengamos un auto con computadora. Sabemos que cuando ya van a cumplir 10.000 kilómetros, 20.000, 30.000, etcétera, nos mandan una alerta, ya viene el próximo servicio y a nosotros pues, se nos puede olvidar, pero la computadora nos lo va a recordar. Y todo esto es, insisto, a través de estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué más podemos esperar en la industria hotelera? Bueno, la optimización de las operaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros podemos controlar todo lo que es inventarios. Imaginemos que va a haber una boda, va a haber unos 15 años, un bautizo en un hotel, ¿verdad? En uno de los salones que tenemos. Y vamos a necesitar refrescos, vamos a necesitar servilletas, vamos a necesitar vasos, vamos a necesitar cubiertos, etcétera. Todos los insumos para poder servir este banquete. Entonces, nosotros en la bodega, en inventario, pues ya tenemos un cierto nivel, por ejemplo, de vasos. De tal suerte que conforme van desarrollándose las fiestas, pues se nos va agotando ese inventario y llega un punto límite en el cual cuando nosotros llegamos a ese valor, la inteligencia artificial nos va a mandar una alerta a nuestra computadora que nos va a decir, ¿sabes qué? Háblale al proveedor de vasos porque ya se están agotando y el fin de semana vas a tener una boda, vuelvo a repetir, unos 50 años, etcétera. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar la operación hotelera. También nos puede servir para analizar el rendimiento. Todos estos sistemas de inteligencia artificial nos permiten analizar las operaciones. Por ejemplo, una camarera, ¿verdad? Que se le asignan, no sé, 5 o 10 habitaciones para limpiar por la mañana en el piso 2 de nuestro hotel. Bueno, podemos ir viendo el día uno en cuánto tiempo hizo esa actividad, el día 2 y si se va mejorando. Y podemos asignar premios. No sé si ustedes han visto en la parte de McDonald's cuando uno llega a comprar, hay un recadito ahí que dice el empleado del mes. Es aquel miembro del personal de trabajo que se ha distinguido, ¿verdad?
porque llegó más temprano, porque preparó más hamburguesas, porque atendió a más usuarios en la caja, porque hizo algo extraordinario de tal suerte que, aparte del reconocimiento que sus propios compañeros y los clientes de esa tienda lo están viendo, tiene un reconocimiento económico. No sé, le dan una semana extra de sueldo o le dejan descansar 4 días durante una semana, etcétera. Entonces son premios que nos permiten a nosotros llevar a cabo este tipo de análisis, pero con base en datos, no con la percepción de que fulanito me cayó bien y le voy a dar este premio. No, es con base en el rendimiento y todo esto lo puede ir registrando estadísticamente la inteligencia artificial. Además, podemos tener lo que se conoce como el análisis de sentimiento y opiniones de los clientes. Hoy por hoy, después de que nosotros usamos una plataforma, usamos Airbnb, usamos Expedia, usamos Booking, pues tenemos la posibilidad al final de nuestra estancia de escribir una reseña. Y ahí nos pide una calificación del 0 al 10. ¿Usted cómo evalúa la limpieza, la cercanía a lugares turísticos, la amabilidad de los anfitriones, la comida, etcétera? Un conjunto de situaciones que nosotros podemos ir evaluando una por una y poner comentarios en prosa. ¿Sabes qué? No me gustó porque en las noches mi habitación estaba muy cerca de la discoteca y había mucho ruido, yo no podía dormir, en realidad yo fui a descansar, pero no. Y va dándole recomendaciones de tal suerte que clientes nuevos que quieren utilizar ese hotel las pueden leer y pueden saber si es o no una buena posibilidad, ¿verdad? Para ellos el hecho de quedarse en ese hotel, en esa habitación. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia, tenemos distintas oportunidades de elegir hoteles o diferentes estancias, de tal suerte que, bueno, pues yo analizo, hago una pequeña investigación y ya puedo determinar si me conviene o no. De tal suerte que con este análisis de las opiniones de los clientes, yo puedo mejorar la oferta de mis servicios. Oye, ¿sabes qué? La alberca, cuando yo llegué todavía estaba sucia, la limpiaron un poquito después, pero ya estaba adentro. Entonces, por favor, mejoren esta situación. En fin, todo esto lo podemos hacer y son a través, insisto, de algoritmos de inteligencia artificial que me pueden estar identificando palabras clave. Si no sé, después de 10 opiniones hay una palabra clave que hable de la limpieza, significa que yo ahí tengo un tema que abordar y puedo recurrir a un análisis de palabras para determinar cuáles son esos aspectos que yo puedo mejorar para que mis huéspedes futuros tengan una muy buena experiencia. Muy bien. Pasamos ahora al punto 7 que habla de la seguridad y la prevención del fraude. Hoy día sabemos que, bueno, nuestros datos están por doquier. Hace poco, tristemente, se dio a conocer, ¿verdad? Incluso que nuestras credenciales del Instituto Nacional Electoral habían sido vendidas, ¿no? La base de datos completa a una cierta entidad que, bueno, si hace un buen uso de esa información, perfecto, pero si no, estamos expuestos a un fraude. Y aquí podemos identificar patrones. Si yo soy cliente recurrente de un hotel en una cierta ciudad, en Guadalajara, yo voy constantemente al Hotel Hard Rock y tengo ciertos consumos y de repente sale un consumo extraordinario, la inteligencia artificial me va a alertar, oye, hay que verificar esto. Las tarjetas de crédito lo mismo, cuando notan un consumo que sale del patrón que uno tiene, ¿verdad? De las cosas que va comprando, inmediatamente manda una señal. Esto es un arma de doble filo porque a veces los defraudadores lo que hacen es precisamente eso, aprovechar esa situación para hablarle a uno y decirle, oiga, es que detectamos un movimiento irregular y queremos que valide y uno empieza a soltar datos que no debería de soltar y ahí es donde también se puede cometer un fraude. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y lo mismo, la seguridad en la propiedad. Sabemos que hoy día tenemos sistemas vía internet que funcionan con cámaras, con alarmas, con micrófonos, con todos estos dispositivos y podemos ir detectando, tener sistemas de monitoreo de circuitos cerrados de televisión para ver qué es lo que pasa al interior de nuestras instalaciones. Y por ejemplo, cuando hay algún movimiento anómalo, la inteligencia artificial nos puede mandar una alerta o al equipo de seguridad del hotel para que vaya y atienda inmediatamente esa situación y que las personas que están hospedadas en nuestras instalaciones de alguna manera pues se sientan seguras y que tengan la certeza de que van a estar resguardadas, ¿verdad? Por todo nuestro equipo de seguridad. Muy bien. En la parte 8 lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad personalizada, basta que uno se meta a una página
de lastminute.com y que le ponga hoteles en el Cairo, hoteles en Nueva York, para que cada vez que uno abre la aplicación, oye, recuerda tu viaje al Cairo, recuerda tu viaje a Nueva York, te proponemos esto, hay estas actividades, está este hotel en el centro, en Manhattan, en Brooklyn. ¿No? En la zona de los puentes, en la zona de la Estatua de la Libertad, etcétera. Nos va proponiendo un conjunto de alternativas con base en las búsquedas que nosotros hicimos. Y esto es gracias a estos algoritmos que detectan cuál es el patrón de búsqueda que nosotros estamos teniendo, de tal suerte que lo identifican, hacen un filtrado y nos van a ir mandando este tipo de propuestas para que, bueno, pues nosotros, si nos interesa, podamos llevarlo a cabo. Hay que reconocer que a veces llegan a ser un poquito agobiantes, que están a cada ratito mandando y mandando, pero bueno, al final del día son robots que están trabajando y ellos pues no son como las personas, no son sensibles a esa situación. Simplemente tienen un programa, ¿sabes qué? De las 8 de la noche a las 10 mándale esta información a los usuarios que hayan hecho estas búsquedas para que tengan la posibilidad de hacer reservas y demás. Y ellos ya tienen pues igual una tasa de éxito, ¿no? Ya saben que por cada 100 correos o mensajes que manden, pues, solamente dos o tres personas son las que realmente van a reservar y van a concretar un viaje a un hotel en particular. Muy bien. Antes de terminar, bueno, vamos a hablar de la gestión de los recursos humanos. Aquí podemos optimizar los turnos del personal. Desde luego, en épocas pico, nosotros vamos a necesitar más personal. Vamos a abrir, tenemos tres restaurantes en nuestro hotel, bueno, vamos a necesitar abrir los tres restaurantes, cosa que en una época baja, simplemente con un restaurante, dos que tengamos, va a ser suficiente. A veces ni uno, ¿verdad? No hay tantos huéspedes, simplemente llegan unos cuantos y se hospedan y demás. Pero cuando es una época o hay un festival, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México, en octubre pasado, hoy estoy transmitiendo día 13 de noviembre de 2024, hace como 15 días estuvo el Gran Premio de México, las carreras de automóviles. Entonces sube la demanda de los hoteles que están por la zona del autódromo y se necesita tener abierto por los restaurantes, los bares, todo el servicio de comida al cuarto, etcétera. Entonces necesitamos contratar personal de manera excepcional para este tipo de situaciones. De tal suerte que con la inteligencia artificial podemos ver estadísticamente nuestros datos y poder tomar esas decisiones de una mejor manera. Hay situaciones anómalas. Pongo un ejemplo, el caso de la pandemia de COVID, donde, bueno, ahí sí no se cumplió ninguno de estos patrones. Quizás yo de 2010 a 2020 tenía una tendencia creciente de huéspedes, pero en 2020 pues se vino abajo rotundamente. ¿Por qué? Porque se presenta la pandemia, tenemos el distanciamiento social, etcétera. Entonces ya no teníamos esa misma demanda que nosotros habíamos proyectado. Pero, bueno, como fue a nivel internacional, pues no es en particular de un hotel, sino que todos los hoteles se tuvieron que ajustar a estas nuevas condiciones. Y el reclutamiento con los sistemas de inteligencia artificial, nosotros podemos pedir que los candidatos para un puesto en particular, imaginemos que está vacante el puesto de gerente del hotel, gerente general. Bueno, se lanza una convocatoria en internet, los aspirantes pueden llenar sus datos, su nombre, su educación, en qué universidad estudiaron, cuál es su experiencia, en qué empresas han trabajado, cuáles son sus principales habilidades, qué software manejan, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial, vamos a suponer que lanzamos la convocatoria y recibimos 100 candidatos, pensemos que son 100. Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a filtrar y decir, ¿sabes qué? Con base en estos criterios, nada más vamos a elegir aquellos que tengan más de 10 años de experiencia, aquellos que hayan trabajado en por lo menos tres o cuatro empresas, que estas tres o cuatro empresas hayan sido del sector público o del sector privado, dependiendo, que haya trabajado en esta región del país, etcétera, que conozcan. Entonces, tal vez de 100 candidatos, ya nos los filtra a 27 y ya es un número mucho más manejable para que las personas de recursos humanos pues hagan las entrevistas, lleven a cabo los exámenes psicométricos, de conocimientos, de habilidades y demás, para poder elegir al gerente de este proyecto, de este hotel. Entonces, nos ayuda la inteligencia artificial en ese sentido. Y por último, pues nos ayuda a mejorar la experiencia del huésped. Bueno, las partes de check-in, check-out antes eran muy tediosas, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque el avión llegó en la madrugada, yo me tengo que trasladar en un taxi y demás, y tal vez no hay personal en la recepción,
o no me puede alguien entregar la llave y demás. Ahorita no. Ahorita, por ejemplo, con lo que les decía yo de las claves, con estas chapas que tienen combinaciones, ¿verdad? Señor David, su habitación es les decía hace un ratito, la 777, su combinación para entrar es la 1234 y a la hora que usted llega, simplemente se dirige, hace, etcétera. Y ya cuando uno abre esa puerta, ya inmediatamente sabe el hotel que ya llegó el huésped y que va a estar ahí los días que dijo que iba a estar. Entonces, lo mismo el checkout. Hace muchos años aquí en México había unas tiendas rentaban videojuegos, rentaban películas, ¿verdad? En videocassette, cassette VHS, cassette beta, que se llamaba Videocentro y Videovisión. Uno tenía que ir, rentaba la película y la rentaba por 24 o 48 horas. Entonces, en ese periodo de tiempo uno tenía que regresar la película y alguien tenía que estar. Ya después inventaron un buzón donde uno llegaba y aunque fuera de madrugada, echaba en el buzón la película. Entonces, son maneras de ir simplificando al cliente toda esta parte, ¿no? El proceso de llegar, dar sus datos, etcétera. Ya llega directo a su habitación y es una comodidad. Y por supuesto, también tenemos sistemas de recomendaciones automáticas donde se le pueden recomendar, por ejemplo, si el cliente, el huésped manifestó que le gustan los cortes de carne, ¿verdad? Entonces, pues hay que mire aquí a medio kilómetro hay la parrillada argentina donde usted puede comer deliciosos platos de aquel país o puede ir al asado regio o puede ir a la parrilla sonorense, etcétera. Ya nos va personalizando esa experiencia. Alguien que diga que le gustan los mariscos, pues también se tienen distintas opciones y demás. Quien manifieste que le gustan los paseos, pues le puede recomendar un paseo en lancha, un paseo, por ejemplo, en estos carruajes, ¿verdad? Que van siendo jalados por caballos allá en Acapulco, ahorita se me viene a la mente, o puede tener un turibús de estos que tienen dos pisos y va recorriendo todos los landmarks, todos los puntos bonitos de la ciudad o del poblado en cuestión. Y entonces arma, ¿verdad? El hotel junto con todas estas agencias de turismo, un paquete integral para mejorar la experiencia de los huéspedes. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la inteligencia artificial está revolucionando la industria hotelera, claro, otras más, y entonces va a mejorar la eficiencia operativa, pero también le va a brindar una experiencia personalizada a nuestros huéspedes y a medida que la tecnología siga evolucionando, pues vamos a tener más y más integración de la inteligencia artificial en todas las operaciones y procesos de nuestros hoteles que nos van a permitir hacerlos más innovadores y más rentables y que como hoteleros tengamos la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes cada vez una mejor experiencia y por supuesto una ventaja competitiva que nos distinga de nuestros competidores. Muy bien, es lo que el día de hoy quería yo compartirles. Agradezco mucho su amable atención y espero que haya sido de su interés. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.